Iniciamos un nuevo viaje al pasado. No un viaje cualquiera, un viaje en mayúsculas que probablemente te toque en lo más profundo de tu ser. Hemos sentido una gran emoción al editar este vídeo. La historia que gira alrededor de la casa, longeva y profunda, tiene un desgarrador final. Nos hubiera gustado que fuera otro, pero la realidad es la que es, por más que queramos pintarla de colores. Te invito a que veas este vídeo con una mirada abierta. Observa los detalles, la decadencia, los recuerdos. Traspasa los límites de la evidencia que te enseñan tus ojos. Deja volar tu imaginación y métete de lleno en este abandono mientras vamos desgranando su historia. ¿Qué tal? Mirad, voy a empezar por aquí porque estamos en una casa que está bastante peligrosa, pero dentro de lo que cabe hay sitios que se puede grabar. Acompáñame. Allí tenemos una máquina de coser. Gemma va a intentar ir para allá. Está súper peligroso. ¿Veis cómo está allí? Fijaros que hay una mesa de comer. Fíjate el pedazo de agujero que hay ahí. Nos vamos a venir por aquí, donde aquí tenemos una cama. Perdonad la grabación, ¿vale? Es que mirad, se me ha roto y yo tengo la cámara siempre aquí arriba. Se me ha roto y voy por aquí. Mira, si quieres... Hola, muy buenas. Es que me he adelantado un poco, ¿vale? Porque la casa es terriblemente peligrosa. Hablamos flojos porque estamos en medio de un pueblo. Y las luces se pueden ver por las ventanas, tenemos que ir con mucho cuidado. Os quería decir, si es que parece un musiluz, probablemente esta habitación, porque lo hemos visto, dormía un niño, un varón, ¿vale? Y justo en la de al lado que vais a ver, que es increíble, vivían los padres. Ahora cuando tú avances con cuidado, porque vamos a ir muy juntos, veréis bastante rápido, ¿eh? La foto del niño y la foto de los padres en la habitación. Es precioso. Quedaos con esto y mirad los detalles, porque es que es increíble. Veréis las batas colgadas, los elementos, o sea... Habéis escuchado a Germán, así que con mucho cuidado vamos a mirarlo todo. Fijaros el bolso de la mujer. ¿Qué pasada? A ver, las fechas está por aquí. Sí, es que no llevamos guantes. Sí que llevo, lo que pasa es que vale. los tengo que sacar. Se me pica. Pues no la veo la fecha. No sé, allí, a ver. Allí. Ah, no, tampoco. ¿Has secado? No. Pues no. No pasa nada. Vamos a ir por aquí con mucho cuidado. Oh, fijaros las zapatillas del hombre. ¡Hala! ¿Sabes cómo se llevaba antiguamente de cuadros? Aunque creo que ahora otra vez se vuelve a llevar. Fijaros el muñeco, el payaso. O sea, no da miedo, ¿eh? Se ve así como graciosito, ¿veis? No da miedo. Hay muñecos que dan miedo. Mira, qué pasada. Un juego súper pequeñito para llevar en el bolso. Mira, con todo. Micromina. ¡Fua, qué bonita! A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Nos vamos aquí. Estos zapatos parece de mujer, ¿verdad? Así como ya mujer mayor. ¿Qué me decís? Ah, no se abre más el armario.
Oh, mira qué jersey, mirad la falda. Qué curiosa. Es que no puedo abrir por allí, qué pena, ¿verdad? La chaqueta, mirad las telarañas. Es que veréis cómo está todo, ¿eh? Madre mía. Mirad lo curioso en las casas antiguas, ¿verdad? Tenemos aquí que parece la habitación del niño, ¿verdad? Como ha dicho Germán. Y para la toalla. Aquí para se peinaba. Y hola, mirad el costurero. Pasote. No toques eso. No. Oye, qué cuco esto aquí así, ¿eh? A ver qué tenemos aquí, ¿eh? Que me lo pierdo. Wow, ¿y esto? Uy, no veo. Un trofeo de fútbol parece, ¿no? Sí, ¿verdad? Una colonia. Y S3. Esa he utilizado yo a veces. A ver, aquí hay algo. A ver qué tenemos aquí. Hay... Habían 2 niños. Habían 2 niños. Esto lo voy a censurar, ¿vale? Tenemos 2 niños. ¿Qué más tenemos por aquí? Mira, un DVD. Un CD. Un VHS, que mira. Ya no me sale ni el nombre. Hostias, qué duro está el cajón. ¡Guau! ¿Cuántas cosas? ¿Esto qué es? No sabía... Oye, pues fíjate que a pesar de que esto era como de niño, esto parece más femenino, esta habitación. Sí, porque a lo mejor crecería, ¿no? A lo mejor había una niña... ¡Hostia, mira cuánto dinero! Es verdad, porque hemos visto un niño y un bebé. Entonces probablemente el bebé fuera niña. Esta habitación era de la niña, porque muchas cosas de niño. Claro. Un libro. Recuerda la festa del centenario. Año 2000. Sí. La colonia... ¡Ay! Me cuesta la vida. ¿Y esto qué es? Bueno, no se puede abrir. Vámonos para allá. Hay de polvo que flipas, ¿eh? ¡Hostias! ¡Ay! Escucha, me han puesto la esponja. Mira cómo está todo el suelo. Sí. Esta zona la he grabado yo entera. ¿Lo has grabado? Sin todo. Entonces la paso delante, que está aquí Víctor grabando. Sí. Aproximadamente en el año 860 nació Domènec, el primer familiar del que se tiene constancia documentada que habitó este lugar. Sí, has escuchado bien, 860. Hace ya la friolera de 1164 años. Domènec nació en la denominada Edad Media Alta, periodo comprendido entre el año 843 y 1100, una época en la que los señores feudales ganaron terreno y poder sobre los mandatarios imperialistas anteriores, que cayeron como un castillo de naipes, y los estados. Las extensiones de terreno para cultivar que poseía, así como las buenas relaciones con la Iglesia, le colocó en una posición destacada. Durante su vida acumuló ingentes cantidades de dinero, derivadas de la agricultura y la venta de parte de sus terrenos a un reconocido conde de Barcelona. Tal vez te sorprenda que tanto poderío no se vea reflejado en la casa con elementos de lujo más vistosos, en apariencia. Esto es porque muchas personas tenemos una imagen popular del lujo relacionado con grandes fortunas más contemporáneas. Sin embargo, esta construcción denominada masía, que como podrás suponer, no tiene la misma estructura en su primera época que la actualidad, es un caserón fortificado preparado incluso para resistir conflictos armados. Algo al alcance de muy pocos dentro del contexto histórico en el que nos encontramos.
Bien, volvamos a la historia, que me voy por las ramas. La estirpe familiar supo mantenerse fuerte a lo largo de los siglos, haciendo crecer su influencia hasta el punto que antes de la llegada de los reyes católicos al poder, sobre 1475, un miembro de la familia Domènech presidía una importante congregación religiosa, mientras el resto de la familia continuaba gestionando sus vastas extensiones de terreno. Todo iba viento en popa, hasta 1750. Madre mía, una camisa de mujer. ¡Wow! Fijaos cómo está el baño, el lavabo, perdón. Y todavía tenían enseres personales. Pastas de dientes, Bet, crema depilatoria y una bolsa de agua para calentarse los pies. Pero fijaos qué horror. Esta casa en cualquier momento se cae. ¡Qué pena! Y esta es la entrada a esta habitación. ¿Cómo está esto? Fijaros. ¿Cómo está esto, Yo que me da un poquito de miedo. No, no puedo mirar para allá, nene, mira. No explico. Es que mirad. Empieza lo que tenemos ahí. Mira qué maravilla. Ahora mira, es verdad. Aquí tenemos un montón de cosas. Mira, vamos a ir aquí, a esta habitación, ¿no? Mira cuántos cuadros. ¡Guau! ¡Qué pasada! Mira los pajaritos. Están súper sucios. Mira, vamos a entrar a esta habitación, ¿vale? Con mucho cuidado. Ten cuidado, Aquí hay un niño, una foto. Hay un niño. ¿Quieres grabármelo? Como sospechábamos, puedes pasar tú ahora. Pasa por aquí. Pies separados. No puedo. ¿Dame la mano? Me da mucho miedo. Mis apasionados. Es que yo no soy tan valiente, ¿sabéis? Vale. Que queremos enseñaros el niño. Mira, haciendo la comunión, fijaros. ¡Qué pasada! ¡Qué bonita la foto! Pues espérate cuando gires. ¿Esos son los padres? Fijaros los padres. ¡Ah! Mirad los padres, tío. ¡Qué pasada! ¡Wow! Mirad qué bonitos. Ahí pone algo, pero no se distingue. Sí, qué pena. Mirad, lo que estoy aquí, grabo esto de cerca. ¿Y este cuadro? ¿Qué me decís? La Virgen María, Niño Jesús. Es que para allá sí que no me voy a ir, Me he puesto un chiquitito. Y ahí está, si os dais cuenta en la pared, lo de la cuna. ¿No te das cuenta? Mirad cuánta. Nene, salte de ahí. Suena mucho el... Es una raza al suelo hoy, Quítate, yo... Una caja. ¿Una caja fuerte? ¿Dónde? ¡Hostias! ¿Estará abierta? Se mira en un agujero, tío. Puedes tirar de ahí, pies separados. Estira hacia afuera, que no llego. Ay, que aquí está el armario y pesa mucho. Está cerrada.
No, quítate. Lo siento, mis apasionados. Está encallado el mecanismo. Que me da la risa del miedo. No se abre. Que no No se abre. se abre. ¡Qué preciosidad, tío! Échate para allá. Échate para allá. Otra caja de costura. Mira, qué bonito. Si esto lo han hecho a mano, fijaros que sí, está hecho a mano. Wow. Aquí qué tenemos. Wow. Esto parece un comedor. Sí, ¿no? Piazo de comedor. Oh, mira ahí al fondo cómo están los techos. Claro, todas esas puertas dan para el otro lado, pero es que da un miedo. Mirad qué piazo de mesa. Fijaros el mueble esquinero típico, ¿verdad? Ahora me acercaré. La cafetera, ¿eh? Mirad el suelo que es de piedra, ¿eh? Oh, es como huele a humedad, colega. No sé si tocar mucho el mueble o no. A ver, me voy a poner aquí para que veáis. Mira, fiambreras, de esas he tenido yo en mi casa. Piazo cafetera de café. Estos eran de los míos. Los cafeteros. La olla. No puedo abrirla. No sé si Germán me la conseguirá abrir. Pero si no, os enseño por aquí esta parte. ¿Es seguro para allá o qué? Anda con los pies separados, por si acaso. Yo estoy, ¿sabes? Bueno, si no, tampoco... Sí, mira, es precioso. De verdad, sigue mis pasos. Esto es suelo antiguo. Mira. Es que aquí cambia el suelo al de allí. Sí, esto es suelo antiguo. Esta es la masía original. Esto es ampliación. Esto es ampliación. Sí, esta es la parte original. ¿No ves la piedra? Sí. Esta es piedra original. Mira. ¡Wow! ¡Qué bonito eso! Ay, ¿lo veis? ¿Qué La pasa? fuente de cerámica. Y fíjate que he visto un detalle, que a ver si puedo... A ver, ¿dónde va mi hombre? Ay, vamos, está todo... Ay, sí, lo he visto antes. ¿Qué será eso? Un escondite. Ah, mira, ahí hay tubos. ¿No? Es como un desagüe. Hay tubos de salida de bajante. Pero fija. Esta puerta da al otro lado, nene. Sí. Coño, el jamón. Hostia, qué enorme. Oh, coño. ¿Qué palabrotas? No lo puedo creer. Mirad el jamón. ¡Ah, qué asco! ¿Este hueco? Escucha. Es como una ventanita. Esto es como, ¿cómo se dice? ¿Para que pase el aire? Exactamente. ¿Cómo huele el jamón? Sí. ¡Hostias! Ahora que me acerco, intenta abrir esa puerta. Cebado, es jamón de cebado. Me parece más que buena, ¿no? Mira, alguien pintaba. ¡Hala! Sí. ¿Por ahí por donde hemos venido? De acceso al resto de la casa. Sí, qué bueno. Si alguien pintaba, porque aquí hay un cuadro y aquí hay un cuadro precioso. De hecho, este cuadro es la casa. Sí, hostia, es verdad. Esta es la casa por fuera. Me gustaba pintar, sí. Bueno, vamos para atrás, ¿no? Para enseñar el comedor. O voy por ahí. A ver. No sé qué hacer, chicos. No sé qué hacer. Estoy un poco así como acojonada. Pasa por aquí, va a hacer continuidad. Por aquí, ¿no? Sí. Vamos a ir por aquí. Perdonad la luz, que parece un gusilú. Venga, vamos por aquí. Con muchísimo cuidado. Fíjate. Hostias, ¿esto qué es? ¿Tú sabrías decirme qué es esto, nene? Da vueltas. Es de madera. ¿Qué hacían aquí? Mira, aquí trabajaban, ¿eh? O sea, una zona de trabajo aquí. Fíjate. Hostia. No sé qué es esta máquina, la verdad. Yo tampoco. Es como Esto parece de aceite, ¿no? Pero... Es como para meter algo para sacar grano o algo se depositaba ahí. No tengo ni idea. Si alguien lo sabe, nos lo deje en comentarios.
Sí. Cuidado, mira. Tenían perro, ¿eh? Sí, sí, lo he visto. Tenían perros. Aquí hay una raja, cuidado. Aquí hay una puerta. A ver. Vamos con mucho cuidado. Fijaros el suelo cómo cambia. Sí, aquí era como una zona de trabajo, este trocito de aquí, ¿veis? Aquí tenemos servilletas. Sí. Mirad este huequecito. Es que no sé si se aprecia, a ver si lo puedo quitar. Es para lavarse las manos. ¿Veis? Madre mía. ¿Os imagináis aquí? Ahí tengo una campana, entras por la puerta. No sé dónde dará esta puerta, claro. Me imagino aquí trabajando. Mirad las herramientas. ¿Qué herramientas más rara esta, no? Cuidado, esa baldosa está muy... No la he visto nunca. Algo sucedió cuando entró el año 1750. Deducimos que la estabilidad de la familia Domènech se vio afectada por acontecimientos que les obligó a vender la joya de la corona, su casa. Si hemos podido certificar que en el año 1800 había un descendiente vivo, quizá el último, ya que a partir de ese momento se pierde el rastro de esta longeva estirpe. Entretanto, los compradores, otra familia agrícola de la zona, no adquirieron solo la masía, sino que también adoptaron el apellido Domènech. Esto que en nuestra época puede parecer una aberración, no era una práctica extraña en aquellos tiempos, por lo menos en la zona que nos encontramos, Cataluña. Así pues, una nueva familia Domènech, sin vínculos de consanguinidad con la anterior, comenzó su andadura en su flamante nuevo hogar, que estrenó haciendo unas importantes obras de ampliación. Reformaron la casa principal y construyeron módulos en el exterior, que utilizaron como almacenes. En 1815 se embarcaron en nuevas reformas, dejando la estructura de la casa tal como la estás viendo en este vídeo. La fortuna les acompañó durante un tiempo. ¡Ah! ¡Flípalo, tío! Está aquí en la cocina. Fijaros. ¿Cómo huele? A grasa pura y dura. ¿Cómo huele? ¡Pero qué pasada! Voy ahí despacio. Mira toda la leña ahí. ¡Qué pasada, nene! La cocina, o sea... ¿Y esto? Hacia la cena. Almacenar alimentos y demás. No puedo abrirlo. Madre Conservas, mía. aceite... A ver si me puedo acercar. Fijaros la olla. ¿Sería aquí la última comida? Fijaros, tenía un montón de leña, ¿eh? Mira, cocina moderna y antigua. Sí. Es lo que iba a decir yo ahora. Mira, aquí. Fijaros aquí. Mira, qué pasada. Y aquí tenemos la moderna. Que va con gas, fíjate la bombona. Sí, pero yo creo que seguían utilizando las dos, ¿eh? Sí, correcto. Mira para la leche. Los pucheros. A lo mejor aquí, como tenían sus vacas y sus cosas, seguro, porque está claro, por lo que he visto en la foto, hay cabras y eso. Mirad los platos. Ah, pero fijaros, ¿se aprecia la piazo pica que tiene aquí? Es que no quiero enfocar mucho. Mirad. Los platitos, voy corriendo que está la ventana ahí, estamos de noche, como veis. La zona de hacer de comer y tenían este comedor aquí
Tenían 2 comedores. ¿Se lo hacen en plan comedor? Supongo que también como despensa. Aquello no llego a saber qué es. Mirad los bolsitos parece de hombre, ¿no? De trabajo, del chaleco. Me iba a acercar para allá, ¿me acerco? No, mira el techo, no te arriesgues. Ah, mira, pues no me El techo acerco. es exagerado. ¿Y aquí qué tenemos? ¡Hostias! Mirad, todos los zapatos. Una lámpara ahí. Los zapatos del hombre parecen, ¿no? De trabajar y de mujer. Jolín, cómo está todo. Mira, más zapatos. Zapatos no le faltaban, ¿eh? Un montón. Aquí más zapatos. Y veréis, por aquí se sale. Allá, no sé si hay alguien ahí. Aquí hay una puerta, nene. Sí, mira, ten cuidado por aquí, por la fila. Sí, eso estoy haciendo. Mirad cómo está esto. Ahí habría otra virgencita. Sí. Esta es la zona, un poco de trabajo, me da a mí. Correcto. Porque en la parte de abajo habían animales. Por donde hemos venido, luego lo enseño. Hostia, que susto me he pegado con el Víctor. Perdona, no te había visto, tío. Sí, voy aquí al comedor. Este trozo. Aquí entra aquí y luego hay otra puerta y ya verás qué guay. Y arriba hay escaleras, ¿eh? No, es grande, ¿eh? Mira. La historia se repite. A inicios del siglo XX, la información de la casa se torna nuevamente difusa. Encontramos mucha documentación de los últimos habitantes, de los que te hablaré ahora. Sin embargo, no se apellidan Domènech, sino Puig. Así que tememos que se produjo un nuevo cambio de manos de la propiedad. Los Puig fueron un matrimonio con un hijo varón, y no hemos podido confirmar si también una hija, que es lo que nos indujo a pensar los elementos que encontramos en la casa cuando hicimos la exploración. Su vida, donde seguro que hubieron momentos felices, fue complicada. El padre de familia falleció antes de lo que hubiera correspondido por edad. Dejó una viuda que tuvo varios problemas de salud y un hijo que fue incapacitado laboralmente. Por si esto no fuera suficiente, la señora Puig comenzó a tener brotes psicóticos con alucinaciones, quizá asociados a la muerte de su marido, lo que la llevó a un ingreso hospitalario y tratamiento psiquiátrico de por vida. En pleno brote psicótico, tuvo que gestionar la documentación oficial del fallecimiento de su marido y hacer frente a los impuestos y pagos requeridos por la administración. Acabó desembolsando una importante cifra de dinero que por derecho le correspondía, nada más y nada menos que 16.000 euros. En 2003, la señora Puig y su hijo iniciaron un lento y tedioso proceso legal con la administración pública para reclamar lo que era suyo. El litigio se alargó 4 años. Una sentencia les dio la razón. Sin embargo, aquí no acabó todo. En 2009 continuaban reclamando su dinero ante la entidad que se resistía a soltarlo, y les pedía documentación que justificase los episodios psicóticos y la incapacidad del hijo. Vamos, un drama en mayúsculas. Como no hay 2 sin 3, la historia de la casa se torna nuevamente oscura, pero esta vez para no volver a ver la luz. Es como si alguien hubiera dado un hachazo en el tiempo y lo hubiera partido en un antes y un después, siendo el después el abandono. En una versión romántica, nos gustaría pensar que la señora Puig recibió el dinero y pudo vivir sus últimos años feliz junto a su hijo. Sería un final digno de toda una vida de lucha. No obstante,
Siendo honestos a nuestra forma de ser, he de decirte que este desenlace no está escrito, por lo menos entre las paredes de esta casa. La cruda realidad. Ahora vamos para allá, a ver qué hay aquí, nene. ¡Hola! ¿Otra habitación? ¡Hostias, qué peligrosa! ¡Uf! ¡Uf! Voy a grabar la habitación, no hablo. Mira, aquí lo que hay un montones de cuadros. Espérate que estoy enseñando así. ¡Oh! No puedo. Me ahogo. ¿Quieres que lo grabe yo? Sí, por favor. Pues nada, familia. Buah, es que es exagerado, ¿eh? No sabéis lo que me pica el cuello también. Fijaos, aquí más pinturas, retratos, hay otro retrato. Uy, Maika está afectada. Chaqueta de pana, típica antigua, ¿verdad? De los años 80 y demás. Mirad el polvo. Pero es que veréis de dónde cae. Fijaos cómo está el techo. Y está terriblemente mal. Y mirad qué bonita la cama. Muy, 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 muy decadente. Extremadamente decadente. Pero es bonita, ¿eh? A quien nos gusta la decadencia. ¿A ti te gusta la decadencia? Coméntamelo. Mirad la arcada. Muy clásica. Muy clásica de la zona en la que estamos. Bueno, en general se solían ver antiguamente y lo que se buscaba era hacer una separación entre lo que es la estancia y la habitación propiamente dicha, y le daba, pues, bueno, un aire más íntimo, como estáis viendo. Mirad. Ahí parece para cepillar zapatos, ¿verdad? Para darles brillo. Estos son camas de niños. Y aquello de allí parece de la primera comunión, que antiguamente se hacían certificados. ¿Veis las camas? Sí, sí, esto parece totalmente infantil. Mirad aquí. Hay copas, hay colonias. A ver. Royal Amber. Ahí tenemos otra pintura. Está claro que aquí había una afición por pintar tremenda. Y aquí hay un montón de banderas que antiguamente también se estilaban mucho. Pues iban a lugares a hacer como colecciones de banderas. Y una copa totalmente oxidada. Con la ilusión que la ganarían y la traerían aquí, ¿verdad? Una pistolita de plástico. No voy a tocar nada, porque aquí la decadencia es tan extrema. Por ahí fuera tenemos a Maika y mirad, aquí hay un armario. Ahora la veremos. Aquí hay un armario con ropa, parece ropa de hombre. Mucha pana, veo más pana. Esto era muy típico en los 80, ya lo he dicho antes. Y aquí el calzado y demás. También hay ropa, también hay un bolso. Es probable que aquí durmiera porque, bueno, si nos seguís habitualmente ya sabréis que en las casonas antiguas de la zona de España que somos, vivían varias generaciones de la misma familia. Entonces, muy probablemente aquí durmieran los padres y ahí los hijos, en dos ambientes como separados por estas arcadas. Y salimos hacia afuera y le doy el testigo a Maika. Vamos a ver si me puedo acercar al mueble. Es que mirad cómo está. Pero qué bonito el comedor, Mira, la parte de arriba no vamos a poder subir porque está súper complicado. ¿Habéis visto, no? Vamos a ver el mueble. Ay, qué bonita la jarra. No voy a tocar porque me da muchísimo miedo. Pero fijaros, qué bonito. Todo esto, Es que además no se puede abrir, Mira. La chica, hemos visto al niño haciendo la comunión y la niña. Solo aparecen los niños. Y hay un montón de habitaciones. Sí, voy corriendo. Vamos corriendo, mira. Mirad la virgencita.
desde allí. Allí hay más fotos, no me voy a acercar. Que para allá es peligroso ir, ¿no? Mejor de Ya hemos ido ayer. Son las habitaciones. Ya, pero que me ponen la virgencita desde aquí, porque tan cerca no nos aprecia. Y ya está, creo que ya la parte de arriba no podemos. Mirad qué imagen, qué bonito, me encanta la lámpara. Bueno, con toda esta luz me despido. Espero que te haya gustado el vídeo. Dale like, suscríbete y compártelo, que no cuesta. ¡Vámonos!